¿Qué debe hacer Venezuela después de Nicolás Maduro? Cuando finalmente abandone la escena política en Venezuela, Nicolás Maduro dejará atrás una pesada herencia de opresión, sufrimiento y devastación económica. También dejará una montaña de obligaciones denominadas en moneda extranjera contra el sector público venezolano, que hoy está en incumplimiento de pago casi en su totalidad por más de 150.000 millones de dólares. Al gobierno interino de Venezuela le tocará tomar medidas prontamente para frenar la profunda crisis humanitaria, restaurar la economía destruida del país y hacer frente a este legado colosal de deudas. Los tres esfuerzos se deben intentar de manera simultánea. Ninguno será fácil. Para brindar orientación sobre qué esperar cuando comience el proceso de reestructuración de la deuda, la Asamblea Nacional y el gobierno interino difundieron un documento técnico que describe los principios que el gobierno interino espera seguir para hacer frente a la deuda. Por supuesto, ninguna reestructuración de estas obligaciones puede comenzar antes de que el gobierno interino asuma el control de la maquinaria estatal en Venezuela y se levanten las sanciones económicas internacionales que le han sido impuestas al régimen de Maduro. Cuando llegue ese día, 4 principios esenciales guiarán el pago de las demandas comerciales heredadas. Primero, el acuerdo debería ser lo más amplio posible. Maduro y su antecesor Hugo Chávez contrajeron deudas con un grupo asombrosamente diverso de acreedores, bancos, tenedores de bonos, proveedores, titulares de laudos arbitrales, inversores expropiados y otros más. A diferencia de la mayoría de las reestructuraciones de deuda soberana en los últimos 40 años, esta no será una reestructuración de deuda exclusivamente en bonos o préstamos de bancos comerciales. Todas las demandas comerciales heredadas, no importa su origen, tendrán que ser tratadas dentro del Programa de Recuperación Económica de Venezuela. Segundo, solo las demandas reconciliadas serán elegibles para participar en la reestructuración de deuda. Muchas de las obligaciones contraídas por el régimen serán relativamente fáciles de verificar y cuantificar. Sin embargo, las circunstancias que rodean la contracción de otras deudas son opacas. En este contexto, la opacidad genera sospecha. El gobierno interino espera designar un agente de reconciliación de obligaciones cuya tarea consistirá en eliminar las demandas corruptas, fraudulentas o infladas contra entidades del sector público venezolano antes de que comience la reestructuración de la deuda. El pueblo venezolano, los entes multilaterales que apoyarán la recuperación económica de Venezuela y otros acreedores comerciales del país insistirán en que este proceso de limpieza se lleve a cabo de manera eficiente y transparente. Tercero, una vez que se hayan reconciliado y cuantificado las obligaciones para fines de la reestructuración, quienes las presenten serán elegibles para participar en la reestructuración de la deuda en iguales términos que todas las demás obligaciones reconciliadas. Con muy escasas excepciones, no se brindará ningún trato especial a las deudas basadas en su origen, bono, préstamo, factura impaga, daños por expropiación y demás. El domicilio o carácter del tenedor, acreedores institucionales o minoristas, la identidad del deudor original del sector público si la demanda anteriormente había sido sujeto de decisión judicial o no. En cualquier ejercicio de este tipo, un trato preferencial otorgado a una categoría de acreedores necesariamente resulta en una desventaja proporcional para todos los demás. La rivalidad y el resentimiento entre acreedores generados por esta discriminación podrían resultar fatales para un programa de reestructuración de deuda integral del tipo de que debe emprender en breve Venezuela. Cuarto, el gobierno interino necesitará un programa con el Fondo Monetario Internacional para acceder al financiamiento tanto de fuentes oficiales como del sector privado que será esencial para la recuperación económica de Venezuela. Ese programa incluirá una proyección del FMI respecto del nivel de deuda que la economía venezolana podría razonablemente pagar en el mediano plazo. Será de vital importancia que el acuerdo de reestructuración de las deudas contraídas por Chávez y Maduro sea consistente con esas proyecciones y no ponga en peligro el cumplimiento por parte de Venezuela de su programa con el FMI. El objetivo de estos 4 principios es agilizar un proceso que,
De otra manera, podría ser extremadamente complicado, peligrosamente prolongado y profundamente divisivo. Nadie es tan ingenuo como para esperar que la reestructuración de la deuda de la era Chávez-Maduro sea fácil o agradable. Sin embargo, el gobierno interino está comprometido a garantizar que sea justa y transparente. En Venezuela se discute la posibilidad de nuevas elecciones sin la usurpación del poder de Nicolás Maduro. Aunque Maduro no ha abandonado el poder, se está discutiendo la posibilidad de efectuar unas elecciones. En Venezuela inició una especie de campaña a favor de unas presuntas elecciones presidenciales sin que se haya cumplido con el cese de la usurpación, tal y como lo planteó a inicios de este año el presidente Juan Guaidó. Este lunes 15 de julio se reanudó el diálogo en Barbados entre la dictadura y la oposición, en el cual se plantean unos comicios para el año 2020, donde supuestamente Héctor Rodríguez sería el candidato del chavismo y Guaidó el de la oposición. Aunque existe mucho hermetismo sobre las conversaciones iniciadas en el diálogo auspiciado por Noruega, lo que ha quedado claro es que aunque Maduro no ha abandonado el poder, se está discutiendo la posibilidad de efectuar unas elecciones presuntamente con garantías. Para Juan Guaidó y su equipo, el arreglo no sería otro que elecciones sin Maduro en el poder, pero el chavismo no consideraría otra fórmula que elecciones con Maduro en el poder. Guaidó ha señalado que existe un solo objetivo: cese de la usurpación presidencial, instaurar un gobierno de transición y convocar elecciones libres con observación internacional en Venezuela. Sin embargo, todo indica que el orden de esta premisa podría ser modificado. Inicio de la campaña comunicacional. A través de redes sociales y de algunos medios de comunicación ya surge la campaña a favor de unas elecciones, a pesar de que se desconoce cómo se llevarían a cabo, pues aún se mantiene el chavista concejal nacional electoral y Nicolás Maduro en el poder. De acuerdo con el diario ABC de España, los partidos políticos de oposición estarían llegando a consensos para llegar a los candidatos unitarios a unas presuntas elecciones presidenciales. El candidato por parte de la oposición sería Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional, y por el Partido Socialista de Unidad Venezuela sería Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda. Quien publicó la primicia es el periodista José Gregorio Mesa, del diario El Nacional. El vaticinar que las próximas elecciones presidenciales serían entre febrero y abril del próximo año. Pero Mesa no es el único que empieza a hablar de elecciones en un país donde no existen garantías democráticas. Este lunes 15 de julio, Timoteo Zambrano, diputado opositor, señaló que la incorporación de diputados oficialistas a la Asamblea Nacional permitirá lograr un acuerdo para convocar elecciones. Hasta el mismo presidente Juan Guaidó habló de elecciones presidenciales frente a los medios de comunicación, respondiéndole así al chavista Diosdado Cabello, quien la semana pasada afirmó que en Venezuela no se realizarían elecciones. La Conferencia Episcopal Venezolana también mencionó la necesidad de unas elecciones en Venezuela, pero resaltó que la exigencia principal es la salida de Maduro del poder. Ante la realidad de un gobierno ilegítimo y fallido, Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo, una vuelta a la Constitución, dijeron en un documento. Además, los obispos plantearon la necesaria elección en el menor tiempo posible de un nuevo presidente de la República. Pero mientras ya inicia esta campaña proelectoral en el país suramericano, se siguen violando los derechos humanos. Se mantiene el mismo CNE y el mismo régimen que se ha robado comicios modificando cifras y saboteando de jornadas. En Venezuela no existe posibilidad alguna de que se lleven a cabo unos comicios con garantías democráticas y estándares internacionales. La única manera de que eso se dé es a través de un cambio completo y una salida previa del régimen que no mantenga el control de los poderes. Unas verdaderas elecciones libres. En los últimos años, con ayuda del Comité Nacional Electoral, Maduro ha logrado la victoria en comicios por diferentes acciones que perjudican a la oposición venezolana. Impide el registro de nuevos electores, modifica el registro de votantes, reubica a última hora los centros de votación, elimina el uso de la tinta indeleble y el captahuellas, viola la ley al impedir la sustitución de candidatos en el tarjetón y permite el ventajismo por parte del oficialismo.
A esto se suma la desmotivación de los electores y la manipulación de cifras. Roberto Abdul, presidente del comité directivo de la asociación civil Súmate, ONG con experiencia tecnológica y logística en cobertura de eventos electorales, le dijo a la Pan Am Post que para que las elecciones sean transparentes, es necesario al cambio de las autoridades electorales que durante años han trabajado a favor del régimen chavista. Además, recordó que es fundamental depurar el registro electoral permanente y habilitar a las organizaciones políticas que fueron anuladas por el CNE. Para depurar el REP se tendrían que eliminar a miles de venezolanos que aparecen con doble identidad y que han podido ejercer su voto más de una vez. Además, tampoco se puede permitir que el régimen reubique a los votantes de manera abrupta. Asimismo, se deberá tomar en cuenta a todos los venezolanos que han salido del país y que tienen derecho a votar desde el exterior. Cuando se habla de unas elecciones libres y transparentes, también debería tomarse en cuenta la desarticulación de los grupos armados que respaldan al chavismo, como los colectivos, las guerrillas colombianas, disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, que operan desde Venezuela, las Fuerzas de Acciones Especiales, entre otros, que son actos de amedrentamiento y persecución, les impiden a los electores efectuar libremente su derecho al voto. Lo anterior indica que para llevar a cabo unas elecciones libres en Venezuela es necesario pedir más que la salida de Maduro y la renovación del CNE. También es necesario que el chavismo abandone todas las esferas del poder, implementar una fuerza de choque contra los grupos armados que custodian a la dictadura y que podrían influir en el voto, candidatos con una hoja de vida intachable y una veeduría internacional imparcial que garantice que todo el proceso electoral sea transparente.